aquí tenemos los bancos que mayor cantidad de impuestos les terminaron condonando los gobiernos del PRI y del PAN, en particular durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales estamos hablando de un monto acumulado cercano a los 15,000 millones de pesos, sí, tal y como escucharon, 15,000 millones de pesos que fueron condonados de las gestiones que abarca del año 2006 a justamente el año 2018, de estos dos mandatarios que decían que estaban haciendo las cosas a favor de la gente. Pues ahora, ¿a qué entidades bancarias fueron las que se les condonaron cantidades absurdas que ahorita vamos a ver los montos? Se mencionan tres en particular, que ya gran parte conocemos. En el caso de HSBC, que ha estado involucrado en el tema del lavado de dinero al cartel de Sinaloa, razón por la cual obtuvo, digamos, problemas con las autoridades estadounidenses y tuvo que pagar un monto bastante importante en ese país, pero aquí en México, pues Felipe Calderón, pues incluso le condonó impuestos en lugar de castigarlo, pero no es sorprendernos, hay que recordar que Genaro García Luna trabajaba para el cartel de Sinaloa y, como se suele decir, entre amigos el respaldo siempre está de frente, ¿verdad? Ahora, este es HBC, tenemos también a Bancomer y por último tenemos Inbursa. Es solamente estas tres entidades recibieron una condonación de impuestos de 15,000 millones de pesos. Para que ustedes se percaten de la cantidad de dinero que es esto, es justamente lo que se puede utilizar para llegar a apoyar todo un estado. Esto en términos de qué beneficios podría haber traído a la población si ese dinero se quedaba o se terminaba metiendo en las arcas públicas para posteriormente distribuirlo en servicios, pues hubiera sido bastante importante, sobre todo en el mejoramiento de salud, que creo que es lo que ahora más critica la oposición, que ellos nunca supieron resolver. Ahora, nos vamos a ir justamente a los montos mencionados porque creo que es lo que a ustedes les está importando. Yo ya lo tengo subrayado y creo que es lo más relevante. Los montos aquí son lo importante, lo demás es puro lo que se mencionó por parte del mandatario, que fue el que reveló estas cifras de la mano del SAT, porque hay que recordar que este mismo órgano es el que está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con todas las actividades incorrectas que se cometieron durante las gestiones pasadas en la evasión de impuestos y también en el tema de utilizar mecanismos para, digamos, reducir los impuestos de manera ilegal. A ver, aquí tenemos las tres empresas que yo les mencionaba. En el caso de Inbursa, esta empresa de Carlos Slim, se menciona que durante la gestión del expresidente Felipe Calderón hubo una condonación de impuestos de 931 millones de pesos, y en la gestión de Enrique Peña Nieto, que aquí las cifras sí se fueron directamente al cielo, fue de justamente 6,403 millones de pesos. Imagínense, personajes que decían que tenían ética, que tenían principios y que estaban enfocados a la población, pues estaban condonándole mayor impuestos a los más ricos y poderosos, y sobre todo entidades bancarias que pues tienen muchísimo dinero. ¿Para qué? Para, pues, digamos, beneficiarse y pensar que de esa forma estas mismas grandes empresas, compañías, entidades bancarias les iban a ayudar en las elecciones. Pero hay que recordar que en México tenemos una gran cantidad de población en circunstancias de pobreza y pobreza extrema, que pues aunque tú metas millones y millones, no todos van a estar de acuerdo con ello y van a apoyar un político en particular, que fue lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de los miles de millones que se metieron por parte de la oposición, o sea, PRI, PAN, PRD, crimen organizado, para tratar de, pues digamos, sacar al presidente y ellos quedarse en el trono, no funciona en absoluto. Ahora, nos vamos a ir justamente con Bancomer, que aquí es donde viene algo interesante que pues a mí me sorprendió hasta cierto punto, y es que durante la administración de Felipe Calderón, este mismo le hizo una condonación de solamente 5 millones de pesos, y en la administración de Enrique Peña Nieto fue de 5,274 millones de pesos. Y ahora en este tercer banco, que es HSBC, es donde pues sí nos percatamos quiénes eran los favoritos o quiénes eran, digamos, los hijos predilectos de cada uno de los mandatarios que tuvimos durante estos 12 años. 12 años pasados, en donde HBC durante la gestión del expresidente Felipe Calderón se le terminaron condonando a esta entidad 956 millones de pesos, y en el caso de Enrique Peña Nieto 1,346 millones, y es aquí justamente donde tenemos el acumulado casi 15,000 millones de pesos que pues estas entidades bancarias recibieron en condonaciones de impuestos. Y es lo que yo les he repetido hasta el cansancio: las anteriores administraciones decían que no había dinero para llevar a cabo obras de infraestructura, para llevar a cabo apoyos a adultos mayores, estudiantes, pero la realidad de esto es que sí había. El detalle
es que estas administraciones se enfocaban en condonar miles de millones a entidades bancarias, a empresas y demás cosas. ¿Para qué? Para ellos a lo mejor obtener un beneficio en términos de que en el futuro estas mismas empresas, entidades bancarias, le metieran financiamiento a sus campañas políticas, de esa forma ellos se mantuvieran en los puestos de poder. Pero les repito, eso no funcionó por algo tan sencillo que la gente se percataba de estas condonaciones tan absurdas que pues se molestaron. Imagínate, es como si alguien llegara conmigo y me dijera, a ver, tú que eres un pequeño empresario que estás emprendiendo, te vamos a cobrar, no sé, el 16%, no sé, el 26% de lo que te obtienes de tus ganancias. Y tú dices, acá no, pues está canijo. Pero luego dices, bueno, es lo que hay, es lo que establece la ley. Pero luego llega un vato o llega una empresa que factura miles de millones y el banco dice, no, la autoridad dice, bueno, no, a esa empresa no se le va a cobrar ni un solo peso, ni un solo peso. Imagínense, eso es lo que la gente se percató y dicen, oye, los pequeños empresarios, medianos empresarios decían, oye, espérate, espérate, porque a los más grandes no se les cobra ni un solo peso y a nosotros nos están cargando la mano. Es lo que causó la ira y coraje a estos personajes de la oposición que ahora dicen que defienden a los pequeños y medianos empresarios cuando precisamente durante sus gestiones los que más se veían afectados era la población pues, de clase media, porque eran los que realmente estaban pagando impuestos en grandes cantidades. Aquí teníamos dos vertientes, la clase alta, la clase baja y la clase media, en donde la clase baja, por cuestiones de que a lo mejor con trabajos pueden sobrevivir, pues no les daba para pues generar una gran cantidad de impuestos, y en el caso de los ricos les daba para generar muchísimos impuestos, pero los gobiernos del PRI y el PAN se los condonaban. Y entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, el Estado necesitaba recursos de algún lado y entonces se iban contra la clase media. Y lo que ahora está ocurriendo es que se están, pues digamos, poniendo las cosas más justas, en donde ahora todo se les cobra impuestos, desde el pequeño, mediano hasta el grande, con respecto a las ganancias que estos mismos tienen y respecto a justamente en qué modelo en qué modelo se encuentran ellos de aportación, porque bueno, hay muchas, vamos a decir, eh, formas en las cuales tú te puedes registrar, ¿no? O sea, puedes tener a lo mejor pequeños, pocos ingresos, muchos ingresos, y eso dependerá en qué rama es donde tú te vas a colocar en el SAT. Ahora, todo esto hasta el día de hoy nos ha dejado algo muy claro, que pues muchos van a decir, oh, y entonces ¿por qué no les hacen algo a estas entidades bancarias? Señores, lo que se puede hacer con ellos es justamente hacer el cobro de impuestos que de alguna forma ilegal pues estos mismos no ejercieron, de forma ilegal estos mismos se pasaron por el arco del triunfo, pero que hasta el día de hoy la autoridad sí está haciendo algo, que es cobrarle estos impuestos. El ejemplo más claro, Walmart, esta empresa que recibió condonaciones de miles de millones de pesos, pero que el día de hoy, pues ya pagó los impuestos mediante qué, mediante justamente la presión del SAT por no haber cumplido con sus obligaciones. Y es que se ha mencionado por parte de la misma autoridad tributaria que hay empresas que tienen incluso hasta 10 años que no han, que pues sí tienen actividad económica, sí generan ingresos, pero que no han reportado absolutamente nada. Y son grandes empresas, es lo que se ha mencionado, porque aquí se los he repetido ni mil veces. Para tú ser considerado un gran contribuyente tienes que tener ingresos superiores. La última modificación que se hizo creo que fue a 1.200, 1.300 millones de pesos anuales. Créanme que para obtener esas cifras es un porcentaje muy pero muy reducido de personas que obtienen esas ganancias, o incluso empresas también es muy reducida la cantidad de empresas que obtienen esas ganancias. Por eso es que el día de hoy que se estén haciendo estas actividades por parte del SAT de ir directamente, decir, bueno, a ver, tú te tienes que poner al corriente, creo que es lo correcto. Porque, pues bueno, así como se la carga la mano al pequeño y al mediano, pues también se la tiene que cargar al grande, porque imagínate, esto es injusto. En el caso de los más grandes, tienen mayores posibilidades porque tienen la posibilidad de invertir en tecnología, invertir en mecanismos, invertir en X o Y cosa para reducir el costo de sus productos, contrario a lo que llega a pasar con un pequeño mediano empresario que pues no cuenta con el gran capital. Entonces imagínate, tú le cargas la mano a ese pequeño y mediano, y al rico y al más poderoso, a la empresa que tiene mayores posibilidades, no le cobras ni un solo peso, pues ¿qué va a ocurrir? Que pues en dónde te vas a cargar a los pequeños y medianos. En la actualidad lo que ocurre es a todos por igual, y eso creo que es lo correcto porque es lo que establece la ley. Que claro, habrá personas que digan, no, es que el pago de impuestos lo considero algo que es un robo. Pues bueno, sí, ya son cuestiones de percepciones que cada quien tiene, pero por el momento es lo que establece la ley, y por consiguiente es lo que se tiene que hacer, señores. Entonces créanme que pues, lo que
vimos el día de hoy lo que presentó el presidente son datos que demuestran que los gobiernos anteriores no eran los buenos que decían, y sobre todo que ellos argumentaban que no había recursos en el pasado, pero es que sí los había. El detalle es que ellos no cobraban los impuestos que tenían que estar cobrando estas grandes empresas. Entonces, por consiguiente, yo diría que este gobierno es de los mejores en esa materia de cobrarle, pues, a todos en general, no solamente al grande, o sea, se está cobrando a todos, que eso al fin y al cabo puede ayudar para que se mantenga el tema de apoyos a adultos mayores, personas discapacitadas, estudiantes, porque cada uno de estos posee características que necesitan en algunas circunstancias apoyo por parte del Estado. En el caso de adultos mayores hay personas que no recibieron una pensión porque a lo mejor estaban en el sector informal pero tampoco generaban gran cantidad de capital para poder ahorrar para su vejez. O tenemos también las personas discapacitadas que a lo mejor pueden tener un empleo pero no es tan bueno y no les permite llevar una vida digna. O incluso estudiantes que pues a lo mejor no cuentan con los recursos necesarios para cubrir incluso lo esencial para materiales que te piden ya sea en la prepa, en la secundaria, en la primaria. Por eso es que creo que esto me parece lo adecuado que se está haciendo en la actual administración, y además no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, la información se las dejo en la descripción y nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.